Cuando un artista imagina una obra de arte como una unidad, crea una nueva realidad. Pero esa realidad, en un icono, tiene una dimensión adicional, que es la trascendente. A la idea de icono se ha llegado a través de muchísimos años, de muchísimas peleas, de muchísimas persecuciones para, sobre todo desde el punto de vista teológico, definir lo que es un icono. Además de arte sagrado, sobre todo, insisto, arte teológico, y en que nació en lo que llamamos la Iglesia del Imperio Romano Oriental, ha tenido una repercusión en todo el mundo cristiano y ha contribuido grandemente a formar la teología que hoy conocemos y que se ha sido aceptada y que gente tan importante como Tomás de Aquino también en su momento investigó. Porque la razón de ser del icono, su justificación, y lo veremos después, está en algo tan importante como es la encarnación de Dios en Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque durante las guerras que llamamos iconoclastas, iconoclasta quiere decir contra el culto de la imagen, porque se entendía como idolatría, hubo que justificar que no se estaba adorando a un trozo de madera, se estaba adorando una presencia que trascendía el mundo meramente humano. Y el icono también está ligado firmemente al Evangelio y a la liturgia, y es allí donde encuentra sus raíces. Pero antes de seguir adelante, porque esto es una manifestación religiosa de acuerdo con un canon que promulgó en su momento la Iglesia de Oriente. Iremos a explicar un poco, si quieren ustedes, lo que es la Iglesia de Oriente. Y para ello, un poquito de historia no nos vendría mal. Me voy a los finales del siglo III de la era cristiana. Diocleciano, que se portó tan mal con los cristianos, está a punto de marcharse, pero ha tenido tiempo de dividir el Estado en dos partes, porque era muy extenso, gobernada por dos emperadores augustos, que no tuvo mucho éxito porque llegó el gran Constantino el Grande. Seguramente han oído hablar ustedes de Constantino I el Grande. Es curiosa porque la historia esta de Oriente a veces parece una novela, porque todos se llaman Constantinos o Leones, entonces es difícil irlos clasificando en primero, segundo, tercero y no equivocarse. En el año 330, Constantino une esas dos partes que Diocleciano había separado, pero hace una cosa muy importante, traslada. Estamos hablando del Imperio Romano, pero el Imperio Romano no era solo Europa. El Imperio Romano ya en esa época cogía parte de Asia. Si podemos ver algún plano, aquel general cogía parte de Asia y África. ¿Pero qué hace Constantino? Coge la capital y la traslada a lo que hoy es Turquía. Existía una ciudad antigua que se llamaba Bizancio, con muy pocos habitantes, y él la llama Nueva Roma, pero la Vox Populi, el pueblo, decidió que se llamaba Constantinopla en honor a Constantino, y por eso se llama Constantinopla. ¿Qué pasó con Constantinopla? Me voy al final del Imperio Bizantino, que duró, después de la caída del Imperio Romano, 1200 años. O sea, tenemos 1200 años y esto se ha olvidado. Que cuando se termina por los turcos, que toman Constantinopla, en el año 1453, en el siglo XV, el nombre de Constantinopla vuelve a cambiar. ¿Y cómo se llama ahora? ¿Cómo es la capital de Turquía? Estambul. Pues Estambul antes ha sido Constantinopla, antes ha sido Bizancio. Y durante 1100 años ha sido cristiana. Como lo fueron Siria, fíjense ustedes aquí, ¿este cuál es? Porque como se fue ensanchando como un acordeón
y terminando, vemos, esto ya es al final, casi al final, que se ha reducido mucho, porque estamos en la época de Comeno, ya en el siglo XII estamos ya. Pero pensar que en la época de esplendor del Imperio de Oriente, que le llaman el Imperio Bizantino, pero el imperio, ellos siempre se consideraron, los bizantinos siempre se consideraron Imperio Romano de Oriente. Nunca se llamaron a sí mismos bizantinos. Bizantino fue un invento de un historiador romano, alemán, que para escribir un libro a toda esta zona la denominó bizantina, por eso hablamos de Imperio Bizantino, pero ellos se consideraban el Imperio Romano de Oriente, y además, cuando cae Roma, porque Roma cayó mucho antes que el resto del imperio, cuando cayó Roma, se consideran los sucesores del Imperio Romano. Y yo les digo los hechos más importantes. Y ahí hubo problemas. ¿Con quién hubo problemas? Con Carlomagno, porque el mundo occidental, los bárbaros de Occidente, porque en esa época, en ese tiempo, los occidentales, los normandos, los bárbaros, los germánicos, eran todos menos civilizados, podemos decir, que el mundo oriental. Carlomagno, el mundo germánico, detestaba a los bizantinos. Los bizantinos tampoco estaban muy de acuerdo con los germanos. Por eso, cuando Carlomagno, en el 880, se declara emperador, ¿de qué se declara emperador? Del Imperio Sacro Romano Germánico. Y dejan a los bizantinos como si fueran una provincia que andaba perdida por ahí. Pero hay que pensar que en esa época el Imperio Bizantino, la Imperia de Esplendor, tenía más de 25 millones de habitantes, que para la época era muchísimo. Y todo lo que hoy día es gran parte del mundo musulmán era cristiano. Siria, Antioquía, Egipto, el norte de África, Palestina, todo esto era cristiano. Todo era cristiano. A Palestina, Siria y Egipto lo perdió el imperio en el siglo VII. En el siglo VII. Y la primera dificultad era, para los cristianos, fueron primero las persecuciones de Diocleciano, que todo el mundo conoce, y después porque en esa época de evolución, de revueltas y demás, proliferaban las herejías, o sea, proliferaban el contacto del mundo, el nuevo mundo cristiano, el mundo oriental, el mundo pagano, pues se discutían sobre temas teológicos. Por eso cuando llegamos a las luchas más terribles, que es la iconoclasia del siglo VII, que hubo dos periodos, que se declara que había que quemar todas las imágenes, que el culto a la imagen era idolatría y todo eso, ahí empieza a forjarse una teología muy importante que nos ha servido a todos para reafirmarnos. Porque, por ejemplo, una de las herejías, ya no hablo de la de Arriano, que es muy anterior, que negaba la divinidad de Cristo, ¿no? Y que en el primer concilio de Nicea se la declaró herejía, pero hay una herejía que es, que es el monofisismo, que para ellos, sobre todo en la parte oriental, pues la parte oriental del Egeo, porque estamos hablando, uy, mi sombra, estamos hablando de toda esta parte de aquí, de toda esta parte de aquí. Ellos se llaman monofisistas, que no creían, estos negaban la naturaleza humana de Dios. Para ellos solo existía la naturaleza divina. Y había otras corrientes que decían lo contrario, y así se pasaban la vida peleando. Solo cuando acaba el periodo de la iconoclasia, a través de San Gregorio y sobre todo de San Juan Damasceno, que era un teólogo muy importante, nacido en Palestina, por cierto, y de la familia de los omeyas, gracias a él se promulgó la doctrina que justificaba el culto a la imagen, diciendo, a ver si más o menos lo sé decir yo, dice, representar lo invisible sería un error. Solamente cuando Dios se encarna en Jesús, en Cristo, y Cristo se hace carne,
que se puede tocar y ver, y queda entre nosotros. Por esta encarnación es posible representar el prototipo, la imagen de Dios, sin que esto pueda considerarse idolatría. No se está adorando un trozo de madera, no se está adorando, porque el icono, hay que decirlo, es una imagen, no es el soporte. Aquí vemos casi muchos, los que nosotros conocemos casi todos son en madera, con una técnica antigua que es la témpera, normalmente. Entonces llegaremos después. Pero el icono es una imagen y puede ser un mural, puede ser un fresco, puede ser las teselas de un mosaico, que además los bizantinos fueron los reyes y luego los esparcieron por toda Europa. Puede ser, por ejemplo, los manuscritos, estos libros iluminados religiosos tan maravillosos de los monjes. Esto también son iconos. Sí cumple unas determinadas características que llamamos canon y que la Iglesia Ortodoxa definió. En los primeros tiempos del cristianismo, en la época y aún antes de las catacumbas, ya empieza a haber expresiones religiosas en paredes, en sarcófagos, en objetos, temas muy simples, muchas veces tomados de la simbología pagana. La palmera, la paloma, se transformaron en el paraíso. Por ejemplo, esto está, perdón que interrumpa, esto está en Santa Sofía. Santa Sofía, que es la más importante catedral, iglesia bizantina que ha existido, que hizo Justiniano, que empezó Justiniano porque fue destruida varias veces, que ha sido Iglesia Ortodoxa, Iglesia Católica en la época del Imperio Latino, porque hubo un momento que los occidentales tomaron Constantinopla, ha sido mezquita y ahora es un museo. Vale la pena, pero como es un monumento nacional, la han respetado. O sea que hoy, y está casi al lado de lo que se llama la Gran Mezquita Azul de Estambul. Si tienen ustedes ocasión de viajar a Turquía y ver Estambul, la verdad que es bastante apasionante. Y más aún, el centro de Turquía, lo que se llama la Capadocia, donde los cristianos vivieron muchísimo, hay iglesias subterráneas, porque aquello es la meseta de Anatolia, y por allí han pasado los hunos, todo el mundo ha pasado por allí. En guerras, los cristianos se escondían en lo que no eran exactamente catacumbas, eran viviendas, o sea, realizaban, porque la piedra es muy caliza, y vivían ahí. O sea, lo recomiendo. Y este es uno de los vestigios que quedan, porque casi todo está destruido. Es uno de los más importantes. Pues los primeros cristianos, y vuelvo a los primeros cristianos, que fueron verdaderos héroes, evidentemente este está en Santa Catalina, este es un Cristo nuestro Señor Salvador, este está en el monasterio de Santa Catalina, en el Sinaí, que si quieren ir también pueden ir. Subir al Sinaí a las 3 de la mañana y a las 6, hace un frío pelón, ver amanecer, pues es un monasterio que está en medio del desierto, en la encrucijada en dos mundos, oriental y occidental. Y guarda, esta es una imagen de antes de la iconoclasia, porque el problema en el siglo VII y VIII, que es cuando ocurren esas persecuciones de las imágenes, la mayoría se quemaron, la mayoría se destruyeron, lo que había en las iglesias, pero también lo que había en las casas particulares. Y se han salvado muy pocas de las épocas primitivas. Fijaros que todavía el rostro tiene una forma muy romana de lo que eran los monumentos funerarios romanos. Otro día entraremos en detalles, porque si no, no les quiero llevar la cabeza con el pero. Siempre el icono, todas las figuras, nunca verán una de perfil. Solamente en la Natividad hay un pastor, que algunos decían que era el diablo y no lo es, porque está hablando ¿no tenemos esta por aquí? La Natividad, que en la economía es muy interesante, porque la economía ortodoxa, la Virgen en la Natividad está tumbada, está como en un manto rojo, tumbada, no está sentada.
habrá una natividad. Que todo esto lo he mandado, madre mía. Bueno, si, no, ya, si lo encontramos lo veremos. Nunca es de perfil, siempre es de cara o de medio plano, porque solo hay dos dimensiones. La escultura no existe en la iconografía, en el arte bizantino sacro, sí existe en la dimensión laica, digamos, pero en el sacro no existe, todo siempre es de frente y todo tiene un sentido. El color de las vestimentas, la posición de las manos, los objetos, las montañas. Las montañas las verán si vemos alguna montaña. Es una anunciación preciosa. Bueno, todo tiene una simbología, todo responde a algo. Cuando los bizantinos y los europeos se encuentran en el Mediterráneo también a finales con todo lo que es la pintura, el arte románico. El arte románico, han oído hablar ustedes, es influenciado por los bizantinos, muy influenciado por el arte bizantino. Y es a través de estas corrientes como llega, luego hablaremos, la Virgen del Perpetuo Socorro, que venía de Creta y se le llamaba la Virgen de la Pasión, no tenía nada que ver con lo que decimos ahora. Y empiezan los primeros retratos, digamos, porque yo prefiero hablar de retratos, porque tú puedes... ¿Por qué sigues un prototipo? El primer iconógrafo se dice que fue San Lucas, porque conoció a la Virgen, y porque estaba allí, y porque conocía a los personajes, y la podía representar, y lo podía oír. Entonces tú sigues un prototipo. Verán que el mismo objeto, la misma escena, o el mismo retrato, se puede, cada uno es diferente, se puede hacer de 1000 maneras diferentes, siempre que se cumplan unas reglas. ¿Quién pintaba? O rezaba o escribía. Evidentemente, los artistas eran casi todos, sobre todo en la iglesia primitiva, monjes, porque para rezar, para hacer un icono, no se puede, se dice que la impaciencia, las prisas, ¿cuál era el otro? La impaciencia, las prisas y la fantasía son enemigos de la iconografía. O sea que uno tiene que tener tiempo, sentarse, rezar, antes de pintar, se reza una oración, se reza una oración, los monjes evidentemente estaban en silencio total, yo cuando lo hago me pongo un poco de música sacra, normalmente, o algo, pero tienes que estar en silencio y sobre todo no tener prisa, porque te sale mal. Te sale mal. Es un proceso muy lento, muy satisfactorio, es casi un milagro. Es lo contrario de lo que se llama la pintura naturalista, porque no imita la naturaleza el icono. El icono no imita la naturaleza, sigue un prototipo, sigue lo que hay en el mundo, en el otro mundo, el mundo de lo invisible. Y, por ejemplo, a veces hay algunos que parecen muy infantiles. Parece que los monumentos están torcidos, que las montañas están mal pintadas. ¿Veis los monumentos? Está hecho expreso, fijaros, porque la perspectiva no es la que inventaron los italianos, no es la del punto de fuga, y la perspectiva euclidiana es lo que llamamos perspectiva inversa o volcada. Todo está como en un primer plano. Todo está como en un primer plano, hasta tal punto que los grandes pintores naturalistas, digamos, que vienen después, desde Velázquez, pasando por Kandinsky, y bueno, Velázquez antes que Kandinsky, evidentemente, todos ellos han tenido una influencia iconográfica. Y veréis que incluso en algunas, o Durero, veréis que cuando hay una pintura que son los 4 apóstoles, todos están en el primer plano, puestos así. Y en muchas pinturas, por ejemplo, de Velázquez, hay 2 planos. Hay un plano como celestial arriba y un plano terrenal abajo. Pues la perspectiva del plano terrenal es distinta, es la euclidiana, que la del plano celestial. Pasa en muchísimos cuadros, no en todos, pero en algunos sí. Y esta perspectiva invertida, que ha sido difícil hay un monje ruso durante la última revolución rusa, que se llama Miresky, que era científico, era químico, era un montón de cosas, matemáticos, la formuló de manera
técnica qué significaba la perspectiva invertida. O sea que la luz de los iconos no sale tampoco de un punto de luz. Hay el sol por aquí, o ponemos una luz ahí, y hay luces y sombras, y uno cuando pinta sigue ese formato, porque la luz sale del interior de los personajes. Y hay diferentes maneras de formarlo. Las escuelas griegas, los griegos, pintan esto es el ángel Gabriel, que es una maravilla, es uno pequeñito así. Los griegos, veréis, si veis alguna vez un icono, tienen trazos blancos al final mucho más definidos. Los rusos, los rusos son más suaves, pero también hay muchas escuelas, porque no se piensen ustedes que todo es uniforme. Hay las influencias culturales de tiempo, de espacio, de cada país. En Etiopía, que fue cristiana, hay iconos. Hay una iconografía más naif, maravillosa. Los egipcios, ¿cuáles son? ¿Qué significa copto? Ahora que sabemos que están tan perseguidos y se lo están pasando tan mal los pobrecitos, los coptos, copto quiere decir egipcio, estaban antes que los musulmanes también. Y han desarrollado toda una iconografía copta totalmente diferente de la que conocemos habitualmente aquí y que nos parecería muy naif, en donde uno de los temas más trillados allí, ¿cuál es? La huida a Egipto. Porque la huida a Alejandría, o sea que ves por todas partes la familia con el niño y el burrito y para Egipto. O sea, es uno de los temas más conocidos allí. En Siria, y hay una iconografía árabe muy importante porque las inscripciones, que para que sea un icono, ustedes reconocen un icono cuando hay una inscripción, por aquello de que al principio era el verbo. Entonces, si no hay una inscripción, no es un icono, puede ser algo estupendo y maravilloso, pero yo lo digo porque he tenido alguna discusión al respecto, no yo, por la escuela que tengo detrás, digo, no, si uno se salva las inscripciones, salvo esto es un fresco, salvo en algunos frescos así, ¿no? Pero todos pueden ser griegos. Esto es de uno de los pintores más importantes iconógrafos, que es San Andrei Rublev, lo habéis oído, que es el mismo autor que la Trinidad que hemos visto al principio, del siglo XV. Casi está muy destruido, está en el monasterio ruso de San Petersburgo. Bueno, es el más grande que hay, y su predecesor, tienes un monte Tabor ahí, que es Teófano el griego, que era de griego que le influyó. Pues todas estas influencias han hecho que las escuelas, las tendencias sean distintas. Si ustedes seguro que han visto también un San Jorge con el fondo rojo, no sé si lo han visto alguna vez. Este, que es pequeñito, sí, que es como blanco, con el caballo blanco de San Jorge y el fondo totalmente rojo, esto viene en Rusia de la escuela que se llama de Novgorod. Novgorod es una ciudad que está al norte de San Petersburgo, bueno, al noroeste de San Petersburgo. Y mira, ¿se puede hacer más entero? Este es un tema, por ejemplo, que no está muy trillado en la pintura occidental. Es la transfiguración del monte Tabor. Ustedes ven a un lado a Moisés y a Elías, y abajo los tres apóstoles, que uno es Santiago, el otro es Juan y el otro es Pedro, me parece, que se duermen y están medio despistados. Están medio despistados. Es que tú reconoces lo que es maravilloso de esto, es que aunque sean diferentes, aunque haya otras manos, siempre lo reconoces quién es. Siempre reconoces y qué escena representa. Pues este es un cuadro maravilloso y ha tenido 4.000 versiones diferentes también. Y es poco pintado, es poco rezado o escrito en la pintura sacra occidental. Como también hay otros elementos que son puramente occidentales, por ejemplo, el Sagrado Corazón no existe en la ortodoxia. O el Cordero existía, pero hubo un concilio, o sea, los ortodoxos declararon la pintura, habéis visto, hay uno aquí, en una sala,
la representación de San Juan Bautista, que es pequeñito, que está señalando, que está con un corderito, y esto que representa a Cristo, que representa a Dios. Pues esto no existe en la ortodoxia y además se prohibió porque Cristo tiene siempre que ser representado como figura humana. No puede ser representado de otra manera, salvo con acrósticos, que son símbolos como los de la escuela primitiva. ¿Os acordáis del pez? El pez, que es muy simple, que tiene la tradición, la tradición viene de los hebreos, de los judíos, pero se recomienda, además era un símbolo secreto, como para que no les descubrieran, o sea, para mandarse mensajes, como eran perseguidos y no tenían tantos derechos a reunirse en muchos sitios, cogieron muchos de estos símbolos, y el más extendido, que se extendió por todo el mundo cristiano, no se sabe cómo, pero llegaron hasta España, unas catacumbas, el pez. Y entonces había un acróstico es, ustedes han visto poesía, por ejemplo, hay poesías que coges la primera letra de la izquierda, o la primera letra de todos los versos de la izquierda, o la primera letra de todos, o toda la línea central, o toda la línea final, y da un nombre, ¿verdad? Esto es un acróstico. Y entonces, ictus, que es pez, quiere decir pez. Si coges ictus, yo aquí no tengo nada para escribir, pero voy a intentarlo explicar, porque esto me parece fascinante a mí, lo del ictus. Mira, el ictus, que son estos, no, porque no puedo escribir en ningún sitio. O sea, estos son los peces normalmente, ¿no? Como se solían representar. Entonces, la I, si le añades Jesús, es Jesús. La C, de Cristos, Rey Mesías. La I, la T, de Theos, Dios. La U, Ios, Hijo. Y la S, de Soder, Salvador. O sea que esto era pez. Por eso, y querías decir Jesucristo, nuestro Salvador. Hijo de Dios, Salvador. Nuestro Salvador. Hijo de Dios, nuestro Salvador. Menudo mes que tengo apuntadoras buenísimas aquí y más cualificadas que yo. Entonces, esto es muy interesante, porque a veces vemos cosas, vamos por el mundo. Yo si hago un viaje, aunque sea a la esquina, me gusta enterarme de dónde estoy y lo que hago y qué significan las cosas, y no quedarte en un sitio así, que entras como has salido y solamente tenemos interés en mandar una postal para decir que hemos estado en un sitio. Esto es tremendo. Y estas cosas te hacen comprender también por qué hemos llegado donde estamos. Hay mucha gente antes que nosotros que han peleado, que han luchado, que han sufrido, en todos los órdenes de la vida, ¿no? Y tenemos nosotros la obligación de recoger esta herencia y permanecer y desarrollarla y seguir adelante, más en estas épocas que estamos ahora. Pues decía que también en las primeras épocas, por ejemplo, voy haciéndolo sencillo, si tienen alguna pregunta luego me lo hacen. En las primeras épocas cristianas, además, cuando empezaban a representarse la imagen de Cristo, que lo hacían pocas veces porque la gente protestaba, porque si era idolatría, no. Nuevamente, pues Cristo, que era un filósofo, se le pintaba como filósofo con una larga barba, porque era como eran los profetas. Además, ¿dónde predicaba Cristo? En las sinagogas. O sea, normalmente iba ahí, pues se le representaba así. Pero cuando los romanos, que tanto habían perseguido, se convierten al cristianismo, con Constantino el I, y luego sigue, porque se empieza a hacer popular lo de ser cristiano también, empieza a haber mucha gente, mucha población, y la aristocracia empieza a interesarse por el tema, o sea, todos los senadores, toda esta gente, pues empieza a interesarse, pero entonces deciden que la representación tiene que cambiar.
y lo convierten en un héroe. Le quitan la barba, tiene un aspecto juvenil, guapísimo, buenísimo, como un soldado, y lo visten con el traje bizantino típico, ¿no? que eran pues los bizantinos eran bastante complicados y les gustaba el lujo, la belleza y todo esto. Pero esto duró poco. Mira, me paro aquí un momento porque vamos a hacer una... Esto es un mandilión, que se puede llamar de otras maneras también. Esto, en español, le llamaríamos, es lo mismo que la sábana santa. ¿Se acuerdan ustedes que hay la de Turín y la hay varias? ¿Qué es un mandilión? Esto se supone que es lo que se llama un símbolo eficaz, sirve para algo, sirve para ayudarte a luchar contra las guerras, contra los que te atacan, con todo eso, además. Lo llevaban como estandarte los emperadores para ganar guerras. Entre ellos, Constantino se convierte porque antes de una de sus múltiples peleas ve uno ardiendo. Entonces ve una cruz ardiendo y decide que se la lleva al combate y así después se convierte al cristianismo. Dice que no ha sido tocada por manos humanas. O sea, esto es esto se supone que nadie lo ha pintado porque es la Santa Faz. Entonces esto tiene una simbología especial. Al final no es que te haga ganar guerras, es un símbolo contra el mal. Siempre que hay que pensar al final que hay la parte humana y la parte final, que es esto, un símbolo contra el mal. Los emperadores romanos muchas veces les encantaba llevar en el estandarte su propio rostro y la de Cristo al lado. O sea, llevaban los dos, Pero ya digo, esta manera de representar cambió, porque llegó el canon, lo que decía, el canon, y es cuando se decide, siempre de frente, ojos negros, pelo largo pero un poco recogido, que es como se representa, y siempre reconoces que es Cristo, siempre. Estos son iglesias maravillosas. ¿Por qué los monasterios ortodoxos, los monasterios rusos y griegos, salvo en un sitio como Chipre, que como lo han destruido 40.000 veces, porque por Chipre ha pasado todo el mundo y ha habido terremotos y cada vez lo han destruido, y ahí cada vez las iglesias son más pequeñitas, porque cada vez que la reconstruyen, los monasterios son verdaderas ciudades. O sea, los monasterios rusos es sorprendente porque son verdaderas ciudades. La gente se pasea los domingos por allí. Se pasea por allí, hay comedores, están los talleres de iconografía, hay varias catedrales dentro, o sea, no hay solo una iglesia, hay varias iglesias, está el alojamiento de los monjes, está el alojamiento... Eran, en realidad, San Juan Bautista siempre lo reconocemos también, siempre es... ¿Cómo le llamaban a San Juan Bautista? El precursor, el ángel del desierto, también se le llama, y como... se alimentaba de langostas y de cuatro rábanos que encontraba por ahí, pues siempre se le representa delgado, con esta cara un poco alargada, siempre lo reconozco, con esa barba como deshilachada así en varias rastras, hoy se llamarían rastras, se le pinta con rastras, el pelo así también así, y con el mambré, con la encina al lado. Ahora, espera que hablaré de esta montaña. Entonces, se puede pintar con el manto, como va ahora, o con la piel de bicho que llevara por ahí. ¿Qué bichos debía ser? Camello. Camello. Siempre muy delgado, mirar qué piernecitas tiene el pobre. Las montañas. Las montañas siempre son quebradas. Siempre son así, está hecho expresamente, están volcadas. Es como si la montaña se hubiera roto y viniera sobre nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió en la cruz, la tierra tembló, se resquebrajó, hubo un cataclismo. Y esa es la simbología de la montaña, quebrada. Que es bastante complicado de pintarlas o escribirlas, bastante complicado. Parece simple, porque aquí no pintas directamente, vas capita a capita. Aquí tenemos al ángel del desierto. Fijaros, es otra época, por eso tiene otro formato, otro colorido, pero también lo reconoces. Las ristras, las rastras y alas,
porque es el ángel del desierto. ¿Y qué lleva en la cabeza? Su propia cabeza. En la mano. A veces en la mano, sí. O sea, él es así, pero su símbolo es que le cortaron la cabeza y lleva la cabeza en la mano. A mí me causa bastante desasosiego ver la cabeza cortada en el plato, pero siempre lo reconoceréis allí donde vayáis. También vamos a la primera que hemos visto, y la hospitalidad de Abraham, para que veáis, también muy interesante. Voy viendo lo más importante porque yo espero que si les entusiasma podamos hablar más tranquilamente de otras cosas. No, la hospitalidad de Abraham y la Trinidad. La hospitalidad de Abraham, que sabéis es del Antiguo Testamento, que está con Sara y aparecen 3 ángeles bajo el encinar, y entonces él, en honor de los ángeles, va y les ofrece un buey a comer. Sara está escondidita y le dice que parirá y que tendrá un hijo y todo eso. Esto se llama la hospitalidad de Abraham o la Trinidad del Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento, y me corrijan las hermanas si erro, el Nuevo Testamento, el precedente está muchas veces en el Antiguo Testamento, porque hay toda la historia mesiánica por en medio. Y, como sabéis, hay 3 personajes que son los únicos de la Biblia que no murieron. ¿Cuáles son? ¿Que subieron? La Virgen, que es el Nuevo Testamento, y hay 2 más. Elías, ¿qué le pasó a Elías? Se fue con el carro de fuego, desapareció. Y otro más antiguo. Tú lo sabes. No, uy, no, este era viejito, pero no, este se murió como todos. Enoc, uno de los primitivos, Enoc, que un día Dios le llamó, lo arrebató. Enoc es de los primeros patriarcas. Son los 3 personajes. Esta es la Trinidad del Nuevo Testamento, que es el icono que ha creado más polémica en toda la historia de la iconografía ruso-bizantina. Porque se supone, esto está hecho por el que hemos dicho, el gran Andrei Rublev, o Rublev, como lo quieran decir. Es San Andrés. Porque es curioso, hay santos que compartimos en la Iglesia Oriental y la Occidental, y hay santos que solo han existido porque son de allí, y hay santos que solamente son aquí. Por ejemplo, pues de Vicente Ferrer no tienen ni idea en el mundo oriental, y nosotros no tenemos idea de muchos santos que tienen allí, que son importantísimos también. Hay 2 maravillosos, que es San Juan Abad y Pablo el Ermitaño, que nacieron en el desierto, estaban en el desierto egipcio y terminaron siendo europeos, pero esto es otra historia que contaré otro día. Aquí, fijaros que es la Trinidad, pero según la ortodoxia, al Dios Padre no lo podemos representar. ¿Por qué? Nadie lo ha visto, no se puede representar. Y entonces tengo un icono ahí, heterodoxo, que es como del siglo XII o XIII, donde aparece el Dios Padre. Termino aquí y luego iremos a ese. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí están el Padre, el Hijo y el Espíritu. Padre, el Hijo y Espíritu. Están los 3. Entonces, la explicación teológica, porque hay 13 explicaciones teológicas. Todavía no sé cuál es la que debería primar. Y eso fue objeto, porque hay una comisión que decide si un icono es canónico o no lo es canónico de acuerdo con los principios de la ortodoxia. Y aquí se echaron años discutiendo, porque es de un tamaño así, de verdad. Ha sido copiado, es el más copiado de todos, lo han visto ustedes seguro muchas veces. Es una preciosidad, porque es un trabajo de una finura maravilloso. Aquí está bastante deteriorado, porque las copias son mejores que el original en este momento. Está en el Museo Ruso, curiosamente, en el Museo Rublev hay una copia de su propio icono, y el icono de verdad está ahora
¿Por qué está tan deteriorado? Porque se perdió mucho tiempo, él estaba en el monasterio donde él vivía, porque era un monje, Rublev, era un monje, y quedó olvidado y perdido y se fue deteriorando, y cuando lo encontraron además tenía como un revestimiento metálico encima, que no le dieron mucha importancia, nadie sabía lo que había detrás, y cuando quitaron el revestimiento encontraron esto, pero claro, han intentado restaurarlo, pero es muy complicado cuando le da casi... el enemigo mayor de casi todo la pintura es la humedad, tanto de frescos como del temple, como de todo, ¿no? Y es uno de los más maravillosos iconos que existen, la verdad. Siento que aquí la reproducción no se ve muy bien, les daré una copia y lo traeré. Es muy difícil hacer esto. Este es Elías. Elías porque Elías se representa de muchas maneras, ¿no? Con el carro de fuego, como decía, pero este es en la caverna, cuando está el cuervecito que le está dando le alimenta con un pan, ¿eh? Pero mirad las montañas. Esta, ¿ves? Y el río. Ahora explicaré, mirad la catedral, mira, este es maravilloso. Esto se llama dormición de la Virgen. Aquí le llamaríamos Asunción, la Asunción. Pero la Asunción en la ortodoxia es lo mismo, significa exactamente lo mismo. Se llama la dormición de la Virgen, que este es Cristo. Hay uno pequeñito que es un detalle de la dormición, que se ve solamente la figura de Cristo. Está esto, ¿saben lo que es esto? Por eso digo que es maravilloso. Esto es la mandorla, esto se llama mandorla, que lo habrán visto en muchos, que están los ángeles dentro, ¿no? Bueno, la figura que tiene Cristo, que es un bebé envuelto en pañales, es el alma de la Virgen. ¡Ay, qué bonito! ¡Ah! Que Cristo lo lleva al cielo. La lleva al cielo. Mirad, esto es uno de Etiopía. ¿Veis que es como más primitivo? Es más, sí, más gorditos, más primitivos, colores más simples, azul, verde, amarillo, ¿eh? Pero son monísimos, ¿eh? Párate aquí, ya que tenemos esta. Esto, vamos ahora a la Virgen del Perpetuo Socorro. Esta no es la Virgen, también es la Virgen del Perpetuo Socorro. Pero este icono, que está hoy día, el original del siglo XV, de finales del siglo XV, se hizo en Creta. Cuando los turcos, los otomanos, en el 1453 invadieron Constantinopla y empezó el Imperio Otomano, que ellos mismos se autoproclamaron, ellos los sucesores, los otomanos se proclamaron sucesores, o sea, herederos del Imperio de Oriente. Y así fue hasta el siglo XX, principios del siglo XX, cuando terminó el Imperio Otomano, ¿no? Los turcos se marcharon. Entonces muchos pintores, muchos artistas se marcharon porque no podían estar no querían estar en Constantinopla o allí. Se marcharon. Y la vía esencial era Creta, donde había una escuela importante, y Venecia, que Venecia era república independiente, y había mucha relación cultural y demás. Entonces, había uno de los artistas, se llamaba Ritsos, R-I-T-Z-O-S, Andreas Ritsos, porque la mayoría de los iconos no están firmados, porque son un trabajo anónimo, porque un icono, antes que una obra de arte, es una obra de culto. Nosotros lo vemos como obra de arte, sobre todo porque los rusos que vinieron cuando se escaparon de Rusia en la revolución bolchevique, trajeron esa tradición a Europa, y nosotros empezamos a verlo con ojos de arte, pero en realidad es un objeto de culto antes que un objeto de arte. Entonces el Ritso hizo este icono, y un mercader lo robó, y se lo llevó en barco, en la bodega de un barco, y se lo llevó para Roma. Y durante mucho tiempo estuvo en su familia, pero su mujer le dijo un día, basta, lo das a la iglesia, y lo dio a los agustinos, a San Mateo de los agustinos. Pero la iglesia de San Mateo se destruyó en un momento determinado. Y la escondieron el icono en algún sitio. Y oh curioso, los redentoristas, bastante tiempo después, como sabéis, en el mismo sitio donde había estado San Mateo, habían construido
San Alfonso. Y allí está hoy Nuestra Señora de la Pasión, que tomó el nombre de Perpetuo Socorro cuando se occidentalizó. Y a través de las vías mediterráneas llegó a España. Y aquí la conocemos con Nuestra Señora de Perpetuo. Veréis que esto me sirve para explicar varias cosas, que todos los personajes en la ortodoxia siempre son adultos. El niño solamente cambia el tamaño, es más pequeño, pero tiene cara de adulto, porque es atemporal, intemporal. Y Nuestra Señora lo mismo. Cuando la vemos con Santana, con su madre, por ejemplo, o de pequeña, no la vemos con cara de niña, la vemos de pequeño tamaño, pero sigue teniendo cara de adulta. Y así todos los personajes. Entonces aquí, ¿por qué se llama Nuestra Señora de la Pasión? Los dos ángeles, que son Gabriel y Miguel, llevan los símbolos de la pasión. Miguel lleva la cruz griega, que es de dos travesaños, y los clavos, que aquí no se ven, 4 clavos. Y Gabriel lleva, o es al revés, bueno, es al revés, sí. Es que me parece que está bueno. No, es al revés. No, es que hay iconos que están al revés. Por eso yo, como no veo, ahora sin las gafas tampoco veo muy bien, pero hay iconos que es al revés. O sea, que uno lleva una cosa y el otro. Entonces, y el otro lleva la espada, o sea, ¿cómo se llama? La lanza y la esponja. La Virgen, el niño, está mirando algo compungido, porque como estamos en la eternidad, no hay tiempo aquí, ¿no? Sabe lo que le va a pasar, sabe por lo que va a tener que pasar. Entonces, fijaros que por un lado coge las manos de su madre, porque las escenas de ternura son siempre muy contenidas, porque pensar que en un icono lo sentimental no cuenta, es lo contrario a lo sentimental, un icono. Cuenta lo espiritual y el amor con A mayúscula, que es muy diferente. Entonces, el niño se acoge a las manos de su madre, angustiado, y lleva las sandalias. Una, cuando veáis el icono de verdad, y lo habéis visto, si tenéis alguna virgen, una sandalia le cuelga medio descolgada, porque ha tenido un temblor. Y la madre está muy seria y triste porque también sabe lo que va a pasar. Por eso se llama Nuestra Señora de la Pasión. Y en la iconografía ortodoxa, todas las mujeres van cubiertas, por influencia oriental seguramente, pero es que estamos hablando de Palestina y de Israel, estamos en un mundo oriental. El escritor Lord Byron decía que los iconos tienen la forma romana, el espíritu cristiano y el alma oriental, porque es la confluencia de muchas culturas y esto hay que saberlo. Entonces, siempre va cubierta, nunca se le ve el pelo, o sea, lleva un paño que le cubre aquí primero y después lleva el manto, que normalmente es de este color, pero a veces puede cambiar, pocas veces. Se llama maforión, el manto, este. Yo, cuando hice Nuestra Señora del Encuentro, para que la reconocieran aquí, me permití una licencia, porque lo convertí lo más iconográfico posible. Vestí al niño, le puse el color de los mantos los invertí, pero le dejé el velo, porque digo, si la visto así, me van a decir, digo ya no la reconocemos, pero esto tampoco es muy cierto, porque como tú sigues un prototipo, y el prototipo tiene sus nombres, por ejemplo, esto es una odigitria. Odigitria quiere decir la que muestra el camino, que tiene unas posiciones determinadas. La odigitria toma el nombre del sitio que se la venera. Por eso podíamos considerar que cuando hablas del nombre de la Virgen del Pilar o de la Virgen del Rocío, normalmente, si fueran ortodoxas, en su origen serían odigitres que van tomando el nombre de donde se las venera, como Nuestra Señora de Vladimir, que hay una que es preciosa, que creo que está aquí,
porque los rusos se convirtieron al cristianismo, porque consideraron que era la religión que más les gustaba en aquel momento, y fue milagrosa en un asedio a la ciudad. Pero de Rusia hablaremos, no voy a meterles más historia, ahora hablaremos en otro momento, si cae. Y que no vayan a la Wikipedia y todo esto. ¿Qué son esto? ¿Saben lo que son? Es el símbolo de la virginidad, que viene del mundo oriental, de Egipto, normalmente. Y normalmente lleva 3, porque es mente, cuerpo y espíritu. Lleva la que lleva a la cabeza y las 2 de cada lado. Es el símbolo de la virginidad. Esto es, desde el punto de vista técnico y de imagen, donde se inspiraron los primeros iconos. Estos son en los monumentos funerarios de El Fayum en Egipto, se ponían los retratos estilizados y que no tienen normalmente nada que ver de la gente que moría. Y yo he puesto 2, ahí tienes 2. Este se llama Chico con corona de oro o algo así. Y ahí, por eso tienen la forma romana. Pensar que estoy hablando de Egipto, que era romano en este momento, o sea, que no era Egipto. Entonces, de ahí se llama los rostros del Fayum. Y de ahí se inspiran los primeros iconos. Acordaros que cuando hemos visto alguno del Sinaí, que es antes de la iconoclasia, los ojos son más grandes, el cuerpo es más naturalista también, o sea, la cabeza más naturalista. Son de los primeros, de El Fayum. Estos estaban a la encáustica, normalmente pintados, que la encáustica es cera, seguro que lo sabes. Y después pasamos, en la técnica de la témpera con la que están, que es témpera al huevo, que ahora os explico lo que es la témpera al huevo, que era el elemento esencial, el material esencial para pintar antes de que se descubriera, universal además, porque yo he visto tapices tibetanos que están pintados a la témpera, manuscritos, no sé, persas que están pintados a la témpera. Todos los pintores europeos pintaban a la témpera, hasta que los holandeses descubrieron el óleo. Y durante muchísimo tiempo hubo técnicas, Van Eyck, en la época de Van Eyck y todo eso, hubo técnicas mixtas, porque se pueden hacer técnicas mixtas. Descubrieron el óleo, y el óleo, ¿cuál es la emulsión que se utiliza? Aceite de linaza, normalmente aceite de linaza. ¡Ay! El heterodoxo, que decía del siglo XII. Esto es para la ortodoxa es una aberración. Está en un museo, pero te lo muestran como aberración. ¿Veis? El Padre, el Hijo y el Espíritu. Porque el Espíritu sí se puede representar. ¿Por qué se puede representar el Espíritu? ¿Cómo se representa normalmente el Espíritu? Eso, la llamita, por ejemplo, en Pentecostés. ¿Por qué? Porque está descrito en la Biblia. Porque está descrito en la Biblia. Esto no lo hagáis. Esto no se puede hacer. Porque el Padre, además, ¿a qué santo un señor barbudo? Podría ser una mujer. En realidad, no, que he dicho una barbaridad, pero es igual, lo he dicho a propósito, porque para chocar un poco, porque no se puede representar, es un principio, es el mundo de lo invisible. O sea, y además tiene connotaciones paganas, porque nos vamos un poco a Zeus y nos vamos un poco a todo lo grecorromano. O sea que no se puede, según la ortodoxia, pintar a Dios Padre. Además, rompe con el principio que justifica las imágenes y justifica en realidad, es el corazón del cristianismo, es la encarnación de Cristo. Es el corazón del cristianismo. Sin esto no hay cristiano. Yo os diré que la iconografía me interesa, a mí me gusta mucho pintar, he pintado toda la vida. Me interesa, pero me interesa porque significa algo. Porque significa mente. Si se convirtiera en mera artesanía, no me interesaría. Porque estar todo el santo día, no, yo no estoy todo el santo día porque me tengo que ganar la vida de otra manera, pero estar todo el tiempo que pensando en el angelito, si no tuviera un sentido, no sería lo mismo. Y como por allí, ¿cómo se llama usted? Sí. Marina. Como Marina está impaciente, vamos a explicar la técnica un poco. Bueno,
Ay, sí, mira, pasa allí, pasa ahí. Esto es un poco mi taller. Este es Rafael y Tobías y el pez. Esto es uno que hice. Esto lo he traído un poco para que vean el lío que tengo cuando uno pinta, que hay que encontrar un rinconcito de ponerse. Aquí faltan los potecitos. Bueno, todo esto son pigmentos naturales, o sea, son pigmentos en polvo. O sea, yo no uso tubos, no se usa tubos. Y así como decía en el óleo, el aceite de linaza es lo que liga, en la acuarela es el agua, y en el acrílico también tiene su liante, ¿no? Yo he visto iconos, lo que quería decir antes, en acrílico no tienen fuerza, son espantosos. Deja aquí. Estas son las maderas. Las maderas, hoy tenemos muchas más posibilidades, sobre todo para hacer iconos grandes, porque al principio los iconos eran muy grandes, porque los iconos iban a las iglesias, a los monasterios, y si los hacían pequeños se perdían. A pesar de que en los iconostasios, que son los frontales de los altares ortodoxos, como saben, y todo tiene un sentido y están ordenados, todos los serafines para arriba y todos los más simples para abajo, pero y fueron cambiando de formato también porque la gente se los quería llevar a su casa, o sea, querían que les protegiera, viajaban con el icono, se los llevaban para arriba y para abajo. Entonces, las maderas, esta es tilo para mí es la mejor, lo que pasa es que no siempre se puede pintar en tilo, porque además es bastante pesada. Aquí no hay ni un clavo, esto está rebajado porque los clavos se deterioran la madera, se corrompen, o sea, los clavos se pueden oxidar y tal. Entonces, hay también maderas hoy día, hacerlo de madera que no es madera, o sea, de estas más ligeras, de chopo, el chopo, que es mucho más ligero, también va bien, siempre que sea una madera que no tenga nudos, Y además hay que saber que se tiene que pintar, que si se curva, que no se curve así. O sea, porque las maderas jóvenes tienen más tendencia, si es una madera más vieja es mejor que una madera muy nueva, porque la madera muy nueva todavía tiene una vidilla allí que la hace transformarse, ¿no? Entonces, la madera así, aquí está desnuda, pura y dura, pero aquí ya lleva una capa de lo que llamamos lefkas. Lefkas en griego quiere decir blanco. Y eso es, el lefkas es pues una especie de yeso que me hago yo y que se hacen todos no lo hago yo por vicio, o sea, que se hacen los iconógrafos, porque no puedes poner cualquier yeso. Aquí en España, pues normalmente es blanco de España con cola de conejo. La cola de conejo la preparas en un cazo, primero por la noche la tienes que dejar en remojo, como las judías, para que se ablande, y al día siguiente, en las proporciones determinadas, se mezcla con el yeso y con una gotita de aceite o así, en una olla sin dejar hervir, y luego cuando no la usas se puede guardar en la nevera, poniendo una calavera diciendo esto no es comestible. Entonces, se puede guardar y tapar porque se puede guardar varios días, porque para hacer esto, hay alguna que está más llena ya, a ver si la pasamos. Para hacer eso, esa es la primera capa, mirad cómo tiene que quedar. Esto es después de 12 capas. Cada capa, al principio haces una sola, la dejas secar un poquito, pones otra y dejas 2 o 3 horas. O sea, tardas un par de días en hacer esto, un par de días. Y al final, y además lo pasas con esta... Sí, pero que es flexible, que es flexible, o sea, que le vas haciendo así, no tienen que quedar agujeritos, ni tienen que quedar grumos, o sea, que la lefkas tiene que estar bien diluida y claro, lo tienes cada día que recalentar cada vez que la vas a poner. Yo aconsejo hacer varios a la vez, porque es un rollo para hacer uno solo, o sea, más vale preparar varias maderas a la vez. Y al final, si el icono es muy grande, la madera es muy grande, puedes utilizar, ahora hay unas máquinas que pulen y lo dejan suave, liso. Y entonces al final yo utilizo para estos tamaños así, utilizo papel de estos, ¿cómo se llama? No, de papel de lija, pero una lija la más fina que hay, que con mucho cuidado de no arrancar todas las lefkas, o sea, y lo vas haciendo, lo vas igualando y queda al final casi hasta con un brillo, queda casi como un brillo. Esta es la preparación de la madera.
Entre tanto, para no perder el tiempo, mientras se va secando y vas haciendo capas, tú ya tienes de antemano que saber lo que vas a hacer ahí. Tienes que haber elegido tu modelo. Esto es a medio hacer, miraros cómo empieza, ¿eh? O sea, fijaros hasta que llego. O sea, el color no es muy bueno ahí, ¿eh? O sea, el color no es muy buena. Pero fijaros, vosotros tenéis ya que saber lo que vais a hacer y según el tamaño, porque la divinidad puede depasar. Los iconos griegos totalmente no tienen el marco este que queda aquí. Esto es típico del icono ruso. El icono griego suele ser plana la madera totalmente, sin el reborde, digamos, ¿no? Entonces tienes además, los dibujos tienen unas proporciones geométricas y aritméticas, a base de círculos y cuadrados y tal. O sea, tienes que dividir el icono en partes, saber lo que va a cada sitio. Tiene unas proporciones, cada uno de ellos. Y tú el dibujo lo haces aparte, lo haces en un papel. O sea, no se os ocurra ir directamente aquí, porque vais a estropear el trabajo de 2 días, además, porque primero esto ya está seguido, ¿no? Ya está después. Lo haces aparte, corriges, no sé qué, te haces una copia, una fotocopia, porque también vas poniendo los colores más o menos, qué colorido le vas a dar, etc. Y del papel se pasa aquí el dibujo. Al principio, cuando uno no es muy ducho en la materia, el dibujo se pasa grabando, pones el dibujo y grabas con un punzón especial. Lo grabas para que queden las líneas. Pensad que cuando empezáis a pintar, el dibujo desaparece totalmente, ¿eh? Desaparece, o sea que tienes que tener el modelo al lado y tienes que saber lo que has hecho. Pero luego ya dejas de grabar, o sea, al final ya no grabas, ya lo pasas de otra manera, ¿eh? Normalmente con una hoja le pones un poco de polvitos, lo pasas muy fino y después lo vuelves a pintar. Normalmente yo con placa, ¿sabes? Con una especie de tinta china, placa que puede ser negra o puede ser de otro color, ¿eh? Y eso es lo primero que se hace. Bueno, lo segundo o lo tercero, ya me he perdido. Como tú ya sabes lo que vas a hacer, tienes que decir si quieres poner oro o no quieres poner oro. Porque el oro, que hay muchas técnicas para poner el oro, que es símbolo de la divinidad, no siempre me gusta el oro a mí, ¿eh? Hay muchas veces que me gustan mucho los fondos por ejemplo, el rojo este de los de Novgorod, y las aureolas normalmente van con oro. Pero puede ser todo el fondo con oro, ¿eh? E incluso el marco. Entonces tienes que saber, hay muchas técnicas de oro. Al principio siempre lo harás con, el oro siempre es de verdad, no es oro chino que se vuelve negro, ¿eh? El oro siempre es de verdad, de 22, 20, sí, es de verdad, de 22, 23 quilates, tiene que ser buen oro, porque si no con el tiempo se pierde brillo y además es que ya no es un icono, ¿qué queréis que os diga? Entonces, piensas al principio cómo lo colocarás. Pues los cuadernillos son hojas de pan de oro, son hojas de pan de oro que van sueltas. Al principio lo pondrás se llama adhesivas, o sea que tú pones, hay una emulsión blanca, que lo pones y pegas el oro. Antes tienes que preparar el fondo, que esto todavía no lo he dicho. Pero luego ya lo que se llama la hoja suelta, que tienes que colocar algo para que no le dé una corriente de aire, porque a la que le dé un poquito el aire te vuela, te queda toda la casa llena de virutas de oro. Entonces, al principio, esto que ves aquí, los fondos, si hiciéramos este fondo dorado, como está ahí, toda esta parte hay que hacerle el tratamiento del bolus. ¿Qué es el bolus? Una arcilla roja, una arcilla armenia. Las hay amarillas y rojas. La mejor es la arcilla de varias clases, la mejor es la arcilla armenia, roja, que también se tiene que preparar. Aparte y se tiene que mezclar con un poco de cola y también es a base de muchas capitas, hasta que te queda, todo lo que va a ir en oro te queda rojo, pero un rojo marrón oscuro. Y también se deja secar y pulir, y lo tienes que pulir. También abrillantar que quede como también con una chapa. Y entonces ya empiezas a colocar el oro, que no os voy a dar una clase de cómo se coloca el oro ahora. La hoja suelta tiene muchas técnicas, al agua, a la clara de huevo, hay muchas técnicas para colocar el oro. Y cuando ya tienes el oro colocado,
menos el oro que va encima de los trajes, que es otra técnica que se llama assist, que lo haces al final. Cuando ya tienes todo colocado el oro, le pasas una capa de un barniz para que no se manche, ¿eh? Una especie de laca para protegerlo, porque si no, cuando vas pintando se quedaría todas las huellas ahí del oro. Bueno, y mira, en este botecito que ven aquí, yo ya tengo preparado la emulsión que les he dicho de témpera, que la hago con huevo y vino blanco, seco. O sea, el huevo, en algunos sitios ponen el huevo entero, pero esto no es la manera de pintar. O sea, yo cojo la yema, o sea, normalmente se coge la yema del huevo, según si necesitas uno o dos, yo normalmente uno porque el huevo se corrompe, o sea que más vale ir haciéndolo poquito a poco. Coges la yema, sacas la clara, la dejas aparte para hacer un guiso para otra cosa que quieras, la pones aquí, y entonces con mucho cuidado pinchas y en un cacharro de esos de yogur, y es como lo hago yo, lo puedes hacer en donde quieras. Lo pinchas y el interior, la membrana no va, o sea, la cosa amarilla de la yema se escurre entera en el vasito ahí, y la membrana la tiras, la membrana no puede ir. Y entonces hay una proporción, vino blanco corriente, que no sea dulce, tiene que ser seco, porque no hay azúcar, el azúcar también es corrosivo, y le poner una gotita de lavanda para que dure más tiempo. Y entonces esto lo mezclas, lo meto en el pote, o sea, ya lo mezclo en el yogur, ya le das vueltas así, y lo metes en... Yo uso esto porque tiene un dispensador, ¿no? Y lo metes ahí, y cada vez que no lo utilizas está en la nevera también. O sea, tú pintas y si no pintas está en la nevera porque se tiene que mantener fresco. Y eso es en lo que te sirve para preparar los colores. Tú ya tienes que saber qué composición vas a hacer. Por allí no me ven mucho. Tú ya tienes que saber qué composición vas a hacer, ¿no? Y entonces, normalmente, en cositas pequeñitas, porque si no se secan mucho, si lo haces solo aquí, esto es para empezar a pintar, vas preparando, pues, no sé, el maforión, pues es un tipo de granate con una mezcla de un poco de tal o un poco de verde, y le echas huevo y le das vueltas. El polvo tiene que estar... yo utilizo tierras naturales normalmente. Puedes utilizar cadmios, yo ya no utilizo cadmios, pero puedes utilizar todo tipo de arcillas, los hercolanos griegos, hay unos colores, que es una maravilla, es un mundo que es maravilloso. Tienes que saber un poquito de química también para saber lo que funciona, lo que no funciona, etc. Y entonces te preparas, pues, potecitos con los diferentes colores, porque tiene la ventaja que si tiene una rosca, ¿sabes estas de las mermeladas pequeñitas que hay por ahí? O sea, o te vas aquí a la estación, a la Conestación o no sé qué, te compras potecitos de esos pequeños, y allí guardas los colores que también siempre van cada noche, o cuando ya nos a la nevera. O sea, hay un compartimento que es para pintar en la nevera, Entonces, esto lo utilizas, y entonces los tienes todos colocados, tú los has preparado. Todos o una parte, no hace falta que te los prepares todos de golpe, depende de lo que vayas a hacer. Y entonces empiezas a pintar. Normalmente, una de las maneras es que antes de empezar a poner el color, le das un tono que iguala, aquí no lo lleva, un tono que iguala todo el icono. Por ejemplo, puede ser un ocre muy diluido, porque le da una base que unifica un poco, unificará todo el colorido que luego le pondrás. Y ahora, paciencia. Las técnicas son muchas, pero para llegar a esto has empezado a poner una capa muy suave. No es como el óleo, que pensar que aquí no corriges. O sea, no es como el óleo que si te sale algo mal, pintas encima. Que si pintas encima, aquí no puedes pintar. Puedes, cuando ya tienes un poco de experiencia. A mí, el maestro, mi gran maestro, Egon Sendler, que ha cumplido 90 años este agosto, que es uno de los grandes iconógrafos que hay, él me decía, Couteau, ¿sabéis lo que quiere decir Couteau? Dice, no, Couteau quiere decir cuchillo, a rascar, ¿sabes? Quiere decir, a rascar, ni una pasaba. O sea, que normalmente tienes que rascar.
A veces luego tienes algún truquillo para poderlo enmendar un poco, pero hay que pensar que no puedes corregir, que no es bueno corregir. Por además se hacen agujeros, porque harás agujeros, o sea, tienes que ir con mucho cuidado. Y son capas muy finas, que parece que no has hecho nada en la primera capa. Hay colores de base, todo tiene una fórmula, la encarnación, o sea, lo que se llama la carnación, hay una técnica para hacer la carnación, y poco a poco, de esas bases que vas colocando, vas haciendo lo que llamamos las luces, vas moldeando, van saliendo las formas. Es como un milagro, ¿verdad? Les digo, van saliendo las formas, vas moldeando, vas mirando los pliegues. Aquí no hay muchos pliegos, pero hay personajes que tienen mucho pliegue, y fíjate que van haciendo la luz. El fondo es plano, totalmente plano, muchas veces el plano, y luego vas, la luz, la más oscura, vas de la más oscura normalmente a la más clara. Es mejor hacerlo así que al revés, ¿no? Entonces, la más oscura, entonces vas poniendo capas hasta que llega lo que se llama los trazos finales, que según el tipo de icono que hagas, a lo mejor es un trazo, una luz blanca, ¿no? ¿Por qué son tan fuertes a veces estos trazos que vemos en los iconos? ¿Por qué? Porque en los monasterios no hay mucha luz, hay velas. Entonces hay que pensar que esto no es para verlo en tu casa con un foco así que ilumine el icono. O sea, esto es un objeto de culto que está en un monasterio en donde hay poca luz y sobre todo en los monasterios ortodoxos hay cantidad de velas, porque cada uno que entra en el monasterio planta una velita, y por eso, y porque además el tiempo se come un poco el color. El problema de muchos iconos que están en los monasterios, que está pasando un poco lo mismo que aquí con la pintura románica, que sobre las paredes ya casi no quedan, están todas en el Museo Nacional de Barcelona. ¿Habéis visto los frescos? ¿Habéis ido alguna vez aquí al Museo Nacional de Barcelona? Allí a Montjuïc tenéis que ir allí si os gusta esto y ver la parte románica. Esto es una pequeña iglesia que está sobre el lago Léman, en la parte de la Saboya francesa, en Evian, que es parte del Instituto de Estudios Rusos. Es de lo más sencillo y de lo más austero que hay. Yo sacaba el polvo de la cama, del colchón cada día cuando estaba ahí, y la iglesia la construimos nosotros. Es pequeñita y está pintada por dentro y por fuera. Y esto es un fresco, no es un icono. Es una técnica totalmente diferente. Mira lo que dije yo, gracias al bautismo de Cristo, el Jordán ha sobrepasado al océano, o algo así. Porque esta es la típica representación de un bautismo ortodoxo también. No se ven los pececitos que hay por aquí nadando, ¿ves? ¿Que reconocéis a este señor? A Bautista. Bueno, sabéis que Juan Bautista estaba aquí, pero por la posición, las barras y todo lo mismo. Cristo y los ángeles. ¿Por qué se tapa las manos? Esto es muy primitivo, por adoración. Es un símbolo de adoración hacia la divinidad. Y esto ya es otro personaje, otra historia. Pero esto es otra historia, se usan otros. Aquí, por ejemplo, el liante, los colores, potes enormes, se usa agua, ¿no? El color blanco es agua con cal. Pero lo más complicado de aquí es la pared. Es un trabajo físico de narices. O sea, aquí hay que preparar la pared porque las paredes, la pared en un fresco respira, se oxigena, se produce un proceso químico de oxigenación. Por eso se llama fresco. Tú tienes que preparar la pared y pintar cuando está un poco, o sea, no pintas todo el mismo día. Preparas la pared, pero la última capa, que es la que queda fresquita, solamente la haces, o sea, pones la cal, la última capa, que vas a poder pintar ese día, por si no se seca, pero tampoco la puedes hacer demasiado mojada. Y lo peor son las filtraciones de tierra. O sea, por ejemplo, el cemento es malísimo, porque el cemento no respira. O sea, tienes que hacerle agujeros, y hay muchas capas de yeso, hasta que llega la final, que también tiene que ser muy lisa. Y es un trabajo físico, porque tienes que utilizar el mortero, tienes que mezclar la cal, lo que llaman cal aérea y cal no sé cuántos. O sea, hay toda una técnica, hay muchas técnicas de preparar los murales, pero por eso se llama pintura al fresco, porque esto, si está bien hecho, lo habéis visto, dura siglos, dura siglos, dura siglos. Se pueden hacer dentro y fuera.
¿Habéis visto fotografías de las iglesias rumanas en Transilvania, en el norte de Rumanía? Hay unas iglesias maravillosas, todas azules por fuera, llenas de frescos por todas partes. Si lo buscáis en Transilvania, lo podéis ver en internet. Son maravillosas. No hemos visto frescos de iglesias por dentro. Hacemos eso y nos vamos. Sí. ¿Algo más? Por ejemplo, esto es un fresco. No sé si es en Chipre, no me acuerdo dónde es esta. Es un bautismo. Esto, como veis, como está así deformado porque estaba en un techo. Pintura. Pero esto es un nacimiento. Por allí está la Virgen tumbada. Hay más. Pero es que si tienes una visión global de todo lo que es una iglesia adentro, no tienes ninguna aquí. Mirad cómo están pintadas. Bueno. Gracias. Gracias.